¿Qué está pasando? Cuéntamelo de una vez por todas. No te preocupes, que eso haré ahora mismo. Solo necesito algo de ti. ¿Algo de mí? ¿Qué quieres exactamente, hombre? Al instante el hombre toma la mano de Sarada y con un kunai le corta la palma. La sangre brota y cae en el arroyo. ¿Pero qué estás haciendo? Pudiste pedirlo. No hay tiempo, Sarada Uchiha. El tiempo se termina. En ese momento el suelo se abre y con él una especie de portal también. El hombre toma a Sarada de la mano y juntos saltan dentro de aquel lugar. De un momento a otro hay mucha luz, una luz muy brillante y cálida. Sarada no puede abrir los ojos por tanta luz y el hombre le toma la mano diciendo: «Vamos, date prisa». Sin importar que no podía ver bien, aparecen enfrente de una puerta gigantesca que no estaba fijada en nada. Solo era espacio blanco y la puerta en ese lugar. Una puerta tan enorme que se parecía mucho a la de la aldea de la hoja. «¿Dónde estamos?», exclama Sarada. «Ahora lo sabrás, ten fe. Vamos, ayúdame», empujando a ambos la puerta que estaba muy pesada y de nuevo entrando en un lugar de total oscuridad. «Ahora de nuevo todo está oscuro. ¿Qué es esto?». «Te contestaré muy pronto tus dudas, Sarada Uchiha». A lo lejos un candelabro ilumina con una luz tenue. El hombre dice: «Vamos, es por ahí». «¿Qué es todo esto? ¿En dónde estamos?». Llegando hacia la luz, escuchándose una nueva voz decir: «Estás entre el mundo humano y el mundo puro. Bienvenida». «¿Quién eres tú?». «Mi nombre es Mikoto Uchiha. Y el mío es Fugaku Uchiha». «¿Mikoto? ¿Fugaku? Entonces, ¿quién has sido tú todo este tiempo?». «Te dije que todas tus preguntas tendrían respuesta. Mi nombre es Itachi Uchiha». «Itachi, Mikoto y Fugaku. No puede ser. ¿Dónde estoy? ¿Qué es este lugar?». «Ya te lo dijo mi madre. Estás en un mundo entre el mundo terrenal y el mundo puro». «Pero ¿cómo es posible si todos ustedes están muertos?». «Sabemos que debe ser muy confuso, pero creo que alguien aquí te lo puede explicar mejor». De un momento a otro sujeto aparece detrás de Sarada y dice: «Te encuentras en el lugar donde van todos los que tenemos un final inconcluso. Todos aquellos que anhelábamos una vez encontrar nuestro destino, pero nuestra vida se nos fue arrebatada. En conclusión, estás en un lugar donde todos hemos muerto a partir de la decisión de otro sujeto». «Pero, ¿quién eres tú?». «Mi nombre es Uchiha Chisui». «Ahora lo entiendo todo. Todos ustedes están muertos y alguien acabó con su vida. Pero si esto es así, ¿cómo es que Itachi pudo encontrarme en el mundo terrenal? Antes que nada, me gustaría saber tu nombre, niña. Todos nos hemos presentado, pero tú no lo has hecho». «Mi nombre es Uchiha Sarada, y soy hija de Sasuke Uchiha». «Increíble», comenta Mikoto. «Así que mi Sasuke lo ha logrado. Pudo cambiar su destino. Y tú eres mi nieta. Vaya que esto es increíble». «Así es, mujer. Pero no tenemos tiempo. Recuerda que no tenemos una segunda oportunidad». «Lo tengo claro, Fugaku. Todo a su tiempo». «Sarada, yo soy hermano de tu padre y aunque al parecer morí en sus manos como estaba planeado, pudiste verme en el mundo terrenal porque dejé un remanente de mi chakra en aquel momento, justo antes de enfrentarme a Sasuke. Ahora estoy aquí y el chakra se ha unido con mi espíritu y mi esencia que había dejado en el mundo vivo por fin lo ha entendido todo, ya que yo tengo recuerdos de los sucesos de la Cuarta Guerra Ninja tras Kabuto haberme revivido con el Edo Tensei. Pero por alguna razón no hemos trascendido de este lugar. Deberíamos estar bien con nuestro destino, pero parece que aún tenemos algo que hacer». «Ahora lo entiendo, Itachi. Sarada tenía que venir. Tenías que entregarle lo que por decreto le pertenece. Parece que así es, Chisui». «¿De qué están hablando? Díganme». «De las reliquias que han sido protegidas por tu familia desde hace miles de años.
las armas ancestrales que solo los Uchiha de corazón puro pueden poseer. Estamos hablando del escudo que doblega todo, Yata, y la espada que sella almas, Totsuka, ambas armas legendarias que fueron entregadas a nuestra familia por un antiguo espíritu. Desde ese entonces estas armas se nos presentan por sí solas. Si las buscamos jamás las encontramos. Se supone que deben heredarse tras matar al antiguo poseedor por decisión del mismo. Pero esto es algo que desconocemos. Sin embargo, tras acabar con la vida de mi padre, el antiguo portador, estas vinieron a mí. En esta ocasión es diferente. Al parecer nuestro destino, lleno de odio, está cambiando. Había leído sobre estas armas ancestrales, pero jamás pensé que fueran una realidad. Al instante, Itachi se acerca y poniendo su palma en la espalda de Sarada, sus ojos se activan, el Mangekyo Sharingan, asimismo el de Sarada, apareciendo las armas en cada una de sus palmas, en una forma diminuta, una ánfora de sake y un pequeño escudo hecho de espejo. Al momento, estos se meten dentro de su cuerpo y se funden con ella. En el momento indicado, estas armas te ayudarán. No pueden ser usadas para el mal o propósitos egoístas. Hoy y siempre actuarán por el sentido de la justicia. Úsalas sabiamente, Sarada. Al momento comienzan a brillar todos los ahí presentes. ¿Pero qué pasa?, exclama Sarada. Lo que tenía que pasar, mi pequeña niña. Acercándose y abrazándola a Sarada, Mikoto, Fugaku se acerca, tomando su hombro, dice: «Fue un gusto conocerte». «Lo mismo digo, Sarada», comenta Shisui. «Pero tan rápido, ¿a dónde van? Parece ser que por fin podremos descansar». «Pero si apenas fueron unos momentos, tío Itachi, ¿puedes hacer algo?». Asimismo, en ese momento Itachi se acerca y con sus dedos toca la frente de Sarada diciendo: «Será en otra ocasión, Sarada». Al momento brillan incandescentemente y desaparecen de aquel oscuro lugar, elevándose hacia el cielo. La dimensión comienza a romperse y se ve cómo se combina con el mundo terrenal, y poco a poco Sarada va apareciendo en aquel lugar conocido como el Templo Uchiha. «Pero, ¿qué te ha pasado, Sarada?», comenta Mitsuki, que se encontraba detrás de ella. «Encontré a lo que vine, Mitsuki», llorando tras haber conocido a sus abuelos y su tío Itachi. Sarada no dice nada y solo le dice a Mitsuki: «Vámonos de aquí ahora, por favor». «Claro, Sarada, vámonos», no diciendo ni preguntando por qué le había seguido, solo quedando así, como una cosa más del montón. «¿Pero qué hacías ahí parada, Sarada?». «Durante unos cuantos segundos, después de que bajaste las escaleras, y así llegué a verte». «Nada, Mitsuki, lo que tenía que pasar». Mientras tanto, en la luna: «¿Pero qué fue todo eso, Toneri?». «Lo que me temía, Boruto. Ya saben que tú existes. Solo es cuestión de tiempo para que los dioses vengan a obviar a esta tierra». «Pero, ¿qué vamos a hacer ahora?». «Es momento de entregarte todo lo que sé, los secretos de mi familia. Tienes que saber todo sobre tu pasado». «¿Mi pasado? ¿Pero de qué estás hablando, Sensei?». «Ya lo sabrás, ahora mismo». Todo es la misma historia. Si quieres verla a continuación, ayúdame a conseguir 500 nuevos suscriptores. Asimismo, la cantidad de 2000 likes, que cuando una de estas dos cosas suceda primero, rápidamente publicaré la siguiente parte. He sido Dejar Carjero Namaste. Dios te bendiga.